Descubrí que durante 6 meses me enamoré de un perfil falso creado por mi propia madre, que luego me confesó: Marina, mi amor, yo no existo. Nunca existí como la persona que aprendiste a amar. El olor penetrante y amargo del café helado invadió mis fosas nasales como una hoja cortante sumergida en hielo, mientras sostenía el celular con manos temblando violentamente de forma descontrolada, cada dedo convulsionando como si tuviera vida propia independiente de mi voluntad, cada músculo de mis brazos contrayéndose en una danza involuntaria de pánico creciente que subía por mi columna como electricidad estática. Estaba releyendo aquel mensaje imposible y aterrador que acababa de llegar exactamente a las 9:43 de la mañana de un martes gris de marzo que había comenzado como cualquier día absolutamente normal de trabajo remoto en casa, con la misma rutina reconfortante de siempre. Despertar con el despertador sonando suavemente una melodía clásica. Preparar café en mi método favorito de colador de tela. Verificar correos electrónicos profesionales mientras la ciudad despertaba allá afuera a través de mi ventana que daba a un patio interno repleto de plantas que los vecinos cultivaban con cariño colectivo. Mis 35 años de vida parecían haberse disuelto en una confusión aterradora y surrealista que hacía que mi cerebro se negara terminantemente a procesar lo que estaba sucediendo ante mis ojos verdes, que parpadeaban desesperadamente en un intento fútil de limpiar una visión que necesitaba estar completamente distorsionada por la falta crónica de sueño de los últimos días. O tal vez por algún tipo de alucinación momentánea causada por el estrés acumulado de meses trabajando en proyectos arquitectónicos complejos que exigían atención a los mínimos detalles. El apartamento a mi alrededor, con sus paredes blancas decoradas meticulosamente con cuadros que elegí cuidadosamente a lo largo de los años en galerías pequeñas y mercados de antigüedades, estanterías de madera clara, repletas de libros que me traían confort intelectual y emocional durante noches solitarias. Plantas que cuidaba con cariño maternal y que respondían a mi amor creciendo exuberantes en cada rincón estratégicamente iluminado. Súbitamente parecía pertenecer a otra persona completamente extraña, en un universo paralelo donde nada tenía sentido lógico, y la realidad se había convertido en una sustancia líquida e inestable, que escurría entre mis dedos temblorosos como arena fina en una playa distante de mi memoria. Gabriel Martínez era el hombre de mis sueños más íntimos y secretos, el príncipe encantado que había emergido de las páginas de las novelas que devoraba desde adolescente. O al menos era exactamente quien yo había sido llevada a creer haber conocido a través de una aplicación de citas sofisticada 6 meses atrás. Cuando finalmente había reunido suficiente valor para intentar encontrar a alguien especial tras años consecutivos de relaciones frustradas y decepciones amorosas devastadoras, que me dejaron profundamente desconfiada y cautelosa con cualquier hombre que osara acercarse a mi corazón, protegido por murallas emocionales construidas, ladrillo a ladrillo, a través de experiencias dolorosas que me enseñaron que la vulnerabilidad era sinónimo de sufrimiento garantizado. Él era absolutamente demasiado perfecto para ser verdad. Un arquitecto exitoso y respetado de exactamente 37 años, viviendo en un elegante ático en el barrio más sofisticado de Sao Paulo, poseyendo una personalidad cariñosa y atenta que siempre sabía exactamente las palabras correctas para decir en los momentos precisos para hacerme sonreír genuinamente, incluso en mis días más sombríos y difíciles, demostrando una paciencia infinita y casi sobrenatural para escuchar pacientemente mis inseguridades más profundas sobre relaciones pasadas, sin nunca juzgarme severamente, o intentar apresurarme en decisiones emocionales para las cuales yo no estaba psicológicamente preparada, respetando mi tiempo interno de sanación y crecimiento de una forma que ningún hombre había demostrado anteriormente. Durante esos 6 meses que ahora parecían haber sido una eternidad vivida en un universo paralelo de ilusiones cuidadosamente construidas por manos invisibles y motivaciones oscuras que yo no conseguía comprender, conversábamos religiosamente todos los días por horas y horas, a través de mensajes de texto elaborados y cariñosos que yo releía múltiples veces, saboreando cada palabra como si fuera chocolate derritiéndose lentamente en la lengua. Audios largos y melodiosos que guardaba en el celular como tesoros preciosos y reescuchaba en los momentos de soledad para arroparme con el sonido de su voz grave y reconfortante. Y videollamadas prometidas, que desafortunadamente siempre presentaban problemas técnicos misteriosos e inexplicables, exactamente en el momento crucial en que íbamos finalmente a vernos cara a cara y respirar el mismo aire digital que conectaría nuestros mundos físicos separados por la distancia cruel del espacio urbano, pero que me permitieron oír cientos de veces su voz grave y seductoramente envolvente, que me calmaba como una sinfonía suave y reconfortante,
tocando silenciosamente al fondo de mis días ajetreados y estresantes, en la oficina de arquitectura donde trabajaba como coordinadora de proyectos desde hacía casi una década. Cada conversación era una inmersión profunda en la intimidad emocional que yo nunca había experimentado con tanta intensidad avasalladora. Él me conocía mejor que yo misma conocía mis propios deseos y miedos más secretos, anticipando mis necesidades emocionales con una precisión casi sobrenatural que me hacía sentir verdaderamente comprendida y valorada por primera vez en la vida adulta. Como si finalmente hubiera encontrado mi alma gemela predestinada después de años buscando en relaciones superficiales que nunca tocaban las capas más profundas de mi personalidad compleja. Gabriel sabía exactamente cuándo yo estaba teniendo un día difícil en el trabajo, sin que necesitara explicar los detalles específicos de las frustraciones cotidianas, enviando mensajes de apoyo que llegaban en el momento perfecto, como si él pudiera leer mi alma a través de las ondas invisibles del universo digital, que nos conectaba a través de cables de fibra óptica y torres de telecomunicaciones esparcidas por la metrópoli paulista. Él recordaba detalles minúsculos de conversaciones antiguas que hasta yo misma había olvidado en el torbellino de informaciones que bombardean nuestra mente diariamente, citando cosas que yo había mencionado semanas antes sobre mis sueños profesionales más ambiciosos, mis inseguridades familiares más bien guardadas, mis esperanzas románticas más íntimas y vulnerables, demostrando un nivel de atención y cuidado genuino que me hacía sentir como la persona más importante y valorada del mundo entero, la única mujer que realmente importaba en el vasto océano de miles de millones de personas que habitan este planeta confuso y acelerado. Esto no puede estar sucediendo de verdad conmigo en este momento de mi vida, cuando finalmente estaba empezando a creer que merecía ser feliz. Debe ser algún tipo de broma elaborada y cruel que alguien está haciendo por motivos que no consigo imaginar. O tal vez hackers profesionales especializados en crímenes cibernéticos hayan invadido su cuenta para torturarme psicológicamente a través de métodos que aún no comprendo completamente. Murmuré desesperadamente al silencio absoluto y opresor de mi apartamento que parecía haber absorbido todos los sonidos de la vida urbana de afuera, sintiendo literalmente como si el suelo de madera encerada estuviera abriéndose vertiginosamente debajo de mis pies descalzos, que tocaban la superficie helada del piso de la cocina, donde me había quedado completamente paralizada como una estatua de sal, sosteniendo una taza de porcelana florida que mi abuela materna me había dado como regalo de cumpleaños años atrás, y que ahora temblaba peligrosamente en mi mano crispada, como una garra involuntaria que se negaba a relajarse, incluso cuando yo intentaba conscientemente soltar la tensión muscular acumulada. Mis dedos, moviéndose con una urgencia frenética que hacía que mis articulaciones dolieran físicamente, como si hubieran sido sometidas a ejercicios extenuantes durante horas consecutivas, teclearon una respuesta completamente desesperada que intentaba negar con todas las fuerzas de mi alma la realidad absolutamente imposible que se estaba revelando ante mí, como una pesadilla vívida y detallada, en plena luz cruda e implacable, del día que prometía ser normal y productivo como tantos otros. Las palabras aparecían en la pantalla del celular, a través de mi visión empañada por las lágrimas que comenzaban a formarse en las esquinas de mis ojos verdes, como pequeñas perlas de dolor cristalizado. Cada letra tecleada siendo un acto de resistencia desesperada contra una verdad que mi mente racional se negaba terminantemente a aceptar como posible en el mundo real donde yo creía vivir hasta hace unos minutos, cuando la existencia aún tenía sentido y las relaciones amorosas seguían reglas básicas de honestidad y reciprocidad emocional. Gabriel, ¿qué exactamente quieres decir con esas palabras terribles que están destruyendo todo en lo que creí durante los últimos meses? ¿Qué tipo de broma perversa y cruel es esta que estás haciendo conmigo justo ahora cuando estaba comenzando a planear nuestro futuro juntos? Me estás asustando profundamente de una forma que nunca imaginé posible, y no entiendo absolutamente nada de lo que está sucediendo. Envié rápidamente con dedos que temblaban tanto que necesité reescribir el mensaje 3 veces consecutivas antes de lograr formar frases coherentes y gramaticalmente correctas, esperando desesperadamente y con cada fibra de mi ser que fuera solo algún malentendido bizarro e inexplicable, o tal vez él estuviera pasando por algún tipo de crisis personal seria, o colapso mental temporal que lo hacía hablar de forma completamente extraña y desconectada de la realidad íntima y cariñosa que conocíamos y construíamos juntos, a través de meses de conversaciones profundas y revelaciones mutuas que parecían tan genuinas y auténticas. El apartamento a mi alrededor parecía estar contrayéndose lentamente como un fuelle gigantesco, succionando todo el aire disponible.
Las paredes familiares pintadas en tonos suaves, que yo había elegido personalmente, acercándose inexorablemente, como si quisieran aplastarme junto con los escombros de mi cordura mental que empezaba a agrietarse como vidrio templado bajo presión extrema y constante, creando fisuras microscópicas que se extendían en patrones fractales a través de mi capacidad de procesar información de forma lógica y organizada. Pero la respuesta llegó en menos de 2 minutos eternos que pasaron como horas torturantes medidas no por las manecillas del reloj, sino por los latidos acelerados de mi corazón, que resonaban en mis oídos como tambores de guerra, anunciando una batalla que yo no sabía cómo luchar. Cargada de una frialdad cortante y calculada que atravesó mi corazón como una hoja de hielo afilada, sumergida directamente en el centro de mi pecho palpitante, que se contraía en una angustia física que yo no sabía que era posible experimentar sin estar físicamente herida. Marina, mi querida e ingenua Marina, yo nunca existí de verdad como persona física en este mundo concreto, donde tú respiras y caminas y sueñas con futuros que jamás podrán materializarse de la forma como imaginas. Soy apenas un personaje completamente ficticio, creado meticulosamente por alguien que te conoce más íntimamente de lo que cualquier ser humano debería conocer a otra persona sin su consentimiento explícito. Alguien que afirmaba querer protegerte de lastimarte nuevamente y repetidamente con hombres reales que supuestamente no te merecen o no te valoran adecuadamente según tus estándares elevados y tus necesidades emocionales complejas, que pocos consiguen realmente comprender o satisfacer de forma genuina y duradera. Leía en la pantalla que comenzaba a difuminarse a través de las lágrimas que ahora caían libremente por mi rostro como lluvia de verano en una ventana empolvada. Cada palabra de aquel mensaje terrible era como un golpe brutal y certero en el estómago que me quitaba completamente el aire de los pulmones ya jadeantes, haciéndome doblar literalmente sobre mí misma en una posición fetal involuntaria, mientras intentaba respirar a través del pánico creciente que subía por mi garganta, como bilis amarga y venenosa que quemaba todo el camino hasta mi boca, dejando un sabor metálico de miedo puro, que nunca había experimentado ni siquiera en mis peores pesadillas de ansiedad nocturna. Los recuerdos preciosos e íntimos de los últimos 6 meses comenzaron a pasar por mi mente como una película a velocidad vertiginosamente acelerada, proyectada en una pantalla mental que se fragmentaba en pedazos irregulares. Todas aquellas conversaciones profundas y reveladoras donde había abierto mi corazón completamente y sin reservas, exponiendo cada vulnerabilidad como una flor delicada abriéndose al sol matutino, cada herida mal cicatrizada de relaciones anteriores que terminaron en desilusión, cada sueño secreto que nunca había compartido con ningún ser humano antes, porque eran demasiado frágiles para ser expuestos al juicio ajeno, todas las incontables veces que había llorado lágrimas genuinas de felicidad pura, por finalmente haber encontrado a alguien que me entendía en niveles que trascendían la comunicación verbal común y tocaban dimensiones espirituales de la conexión humana. Me acordé vívidamente como si fuera una película reproduciéndose en alta definición en mi mente, atormentada de los planes detallados que habíamos hecho juntos para nuestro primer encuentro presencial, soñando despierta sobre cómo sería tocar su piel que imaginaba suave y calentada por el sol paulistano, sentir su abrazo protector envolviendo mi cuerpo en una sensación de seguridad que no experimentaba desde hace años, mirar directamente a sus ojos que yo había imaginado cientos de veces durante nuestras videollamadas frustradas, pero que nunca conseguimos concretar debido a problemas técnicos que ahora adquirían un significado siniestro y deliberado. Había elegido ropas especiales para ocasiones que nunca ocurrirían, vestidos que realzaban mis mejores atributos físicos sin ser vulgares, combinaciones de colores que complementaban mi tono de piel, accesorios delicados que añadían elegancia sutil al conjunto. Había practicado conversaciones en el espejo de mi habitación, ensayando posibles temas que podrían surgir durante nuestros primeros momentos juntos presencialmente. Había incluso comprado un perfume nuevo francés, específicamente para impresionarlo cuando finalmente estuviéramos cara a cara respirando el mismo aire cargado de expectativas románticas y posibilidades infinitas de intimidad creciente. Todo esto ahora se revelaba como una fantasía patética y unilateral, un teatro cruel donde yo era la única actriz sincera interpretando un papel real mientras derramaba emociones genuinas en un escenario vacío, mientras mi supuesto compañero romántico era una ilusión completamente fabricada por motivaciones que yo todavía no conseguía comprender o aceptar como posibles dentro del espectro de comportamientos humanos normales. ¿Quién diablos está detrás de esta farsa elaborada y sádica que consumió medio año de mi vida adulta?
¿Quién en el mundo sería capaz de una crueldad tan meticulosamente planificada y psicológicamente devastadora contra alguien que nunca hizo mal a nadie? Grité a las paredes silenciosas del apartamento, mi voz haciendo eco por el espacio vacío, que repentinamente parecía mayor y más frío que nunca, como si las dimensiones físicas del ambiente se hubieran expandido para acomodar la magnitud de mi dolor emocional, mientras lágrimas calientes y saladas comenzaban a escurrir descontroladamente por mi rostro sin que pudiera o quisiera controlarlas. Cada gota siendo una pequeña manifestación física del dolor emocional que crecía exponencialmente en mi pecho, como una herida abierta, expuesta a la sal corrosiva de la traición más profunda que una persona puede experimentar. El tercer mensaje llegó como un martillo demoledor final, destruyendo sistemática e implacablemente cualquier vestigio microscópico de esperanza a la que yo todavía pudiera estar desesperadamente aferrándome de que aquello fuese algún tipo de malentendido terrible y temporal que pudiera ser aclarado con una simple explicación racional, o una llamada telefónica esclarecedora que restaurara mi cordura y mi mundo a sus lugares familiares y seguros, donde las leyes de la física emocional tenían sentido y las madres no torturaban a sus hijas a través de esquemas elaborados de manipulación psicológica. Las palabras aparecieron en la pantalla del móvil como sentencias de muerte emocional pronunciadas por un juez invisible e implacable, cada carácter siendo una puñalada certera en lo que quedaba de mi corazón ya despedazado en fragmentos irregulares que cortaban mi alma a cada latido cardíaco acelerado. ¿Quién creó a Gabriel Martínez de cero? Construyendo cada aspecto de su personalidad como un escultor meticuloso, moldeando arcilla maleable, fue tu madre, Solange María Santos Silva. Ella usó fotografías cuidadosamente seleccionadas de un modelo brasileño profesional que encontró navegando metódicamente por las redes sociales durante semanas de investigación obsesiva. Creó una personalidad compleja y completamente ficticia, basada obsesivamente en todo lo que sabe sobre tus gustos personales más íntimos, tus preferencias románticas más secretas que compartiste durante conversaciones familiares aparentemente inocentes, tus deseos expresados y no expresados sobre relaciones ideales. Y pasó exactamente 6 meses y 11 días interpretando meticulosamente al hombre absolutamente perfecto para ti, estudiando cada reacción tuya como un científico conductual para perfeccionar continuamente la actuación que te mantenía emocionalmente cautiva sin sospechar nada. El mundo físico a mi alrededor comenzó a girar a una velocidad imposible y nauseabunda. Los colores vibrantes del apartamento, el azul suave de las cortinas, el verde de las plantas que cuidaba con cariño, el amarillo dorado de la luz solar filtrada, mezclándose en una confusión caleidoscópica y extraña que me hizo agarrar desesperadamente la encimera fría de mármol de la cocina para no desplomarme completamente en el suelo de madera pulida, como un muñeco de trapo abandonado por un niño que se cansó de jugar. El mármol bajo mis palmas estaba helado como hielo antártico, su superficie lisa, contrastando brutalmente con la aspereza de la realidad que acababa de golpearme como un tsunami emocional, destruyendo todo a su paso. Mi madre Solange, la mujer de 62 años que siempre había criticado implacablemente mi vida amorosa con comentarios ácidos disfrazados de preocupación maternal y consejos no solicitados entregados con sonrisas condescendientes, que siempre decía con tono profesoral que yo era excesivamente exigente y perfeccionista con los hombres que conocía, que siempre me alertaba dramáticamente que nunca encontraría a alguien verdaderamente compatible si continuaba siendo tan selectiva y difícil de complacer románticamente. Había meticulosamente creado y orquestado una relación completamente falsa y fabricada para manipularme, de una forma que jamás podría haber imaginado o anticipado, incluso en mis pesadillas más bizarras y perturbadoras, que visitaban mis noches de insomnio ocasionales. Durante todos esos meses preciosos e intensos, cuando la llamaba prácticamente vibrando de felicidad y emoción para contarle detalladamente sobre Gabriel, sobre cómo estaba genuinamente feliz y profundamente enamorada por primera vez en años de relaciones frustrantes, ella escuchaba atentamente del otro lado de la línea, fingiendo interés maternal sincero y ofreciendo consejos aparentemente sabios basados en décadas de experiencia de vida, mientras secretamente sabía que estaba orquestando personalmente cada momento de mi alegría artificial y de mi pasión completamente ilusoria, como un director cinematográfico, manipulando actores que no saben que están siendo filmados. ¿Por qué me haría esto cuando yo siempre confié en ella completamente y compartí cada aspecto de mi vida íntima? ¿Qué tipo de madre sería capaz de jugar deliberadamente con los sentimientos más profundos y vulnerables de su propia hija,
de esa forma absolutamente enfermiza y cruel que viola todas las leyes no escritas del amor maternal? Pregunté en voz alta al vacío opresor que me rodeaba como una nube tóxica, sintiendo una mezcla explosiva de rabia volcánica y desesperación abismal que me hacía querer gritar hasta que mi voz desapareciera completamente de mi garganta en carne viva, hasta que mis pulmones se vaciaran de todo aire y mi existencia se disolviera en la nada como humo dispersándose en el viento frío de la mañana. El apartamento que siempre fue mi refugio sagrado y seguro, mi castillo personal contra las tormentas del mundo exterior, ahora parecía un escenario de película de terror psicológico dirigido por un maestro de la crueldad, con cada mueble familiar transformándose en un testigo silencioso de mi ingenuidad patética y de la manipulación elaborada que había consumido medio año de mi vida adulta como un parásito emocional succionando mi capacidad de confiar en relaciones humanas genuinas. El sillón donde solía acurrucarme para leer libros de romance soñando con el amor verdadero, ahora me miraba con lo que parecía ser desprecio por mi estupidez. La mesa de comedor donde había imaginado servir comidas románticas para Gabriel, ahora se erguía como un altar sacrificial, donde mi cordura había sido ofrecida a los dioses de la manipulación familiar. Cada objeto decorativo que había elegido con cariño para crear un ambiente acogedor ahora parecía estar riéndose silenciosamente de mi incapacidad de percibir que estaba siendo engañada por la persona que supuestamente me amaba más que cualquier cosa en el mundo. Los siguientes mensajes continuaron llegando en una secuencia devastadora e implacable, que explicaba detalles cada vez más horripilantes sobre cómo Solange había planeado todo meticulosamente durante meses, o posiblemente años, estudiando obsesivamente perfiles masculinos en redes sociales como una investigadora académica obsesionada con un proyecto que consumía todos sus pensamientos y energía, analizando fotografías con lupa para encontrar el rostro perfecto que sería irresistible para mi personalidad específica y mis traumas románticos particulares catalogados a través de años de conversaciones familiares que yo pensaba eran momentos normales de conexión entre madre e hija. Cada revelación era como una capa adicional de traición siendo despellejada con precisión quirúrgica, exponiendo niveles cada vez más profundos de manipulación psicológica que demostraban un conocimiento íntimo y perturbador de mis deseos más secretos y de mis vulnerabilidades mejor guardadas. Informaciones que solo una madre observadora y aparentemente cariñosa podría haber recolectado a lo largo de décadas de convivencia familiar aparentemente normal. Ella había catalogado sistemáticamente cada queja que yo hacía sobre relaciones pasadas durante nuestras conversaciones telefónicas semanales, cada sueño romántico que yo expresaba tímidamente durante nuestros paseos dominicales en el parque, cada característica que yo mencionaba valorar en una pareja ideal, cuando veíamos juntas películas románticas y yo comentaba sobre los galanes en la pantalla, transformando esas informaciones personales y vulnerables en armas psicológicas afiladas que fueron usadas para construir la trampa emocional perfecta, en la cual yo había caído completamente, y sin sospechas como un pájaro ingenuo volando directo hacia una jaula dorada. ¿Cómo logró acceso a informaciones tan específicas y detalladas sobre mis relaciones anteriores? ¿Sobre conversaciones íntimas que tuve con otros hombres? ¿Desde hace cuánto tiempo estaba planeando esta manipulación terrible, recolectando datos sobre mi vida emocional como una espía infiltrada en mi propia familia? Susurré a mi reflejo distorsionado en la pantalla oscura del celular, percibiendo con horror creciente que mi privacidad había sido violada, de formas que yo ni sabía que eran posibles, dentro de la dinámica familiar que yo consideraba normal y saludable, pero que ahora se revelaba como un laboratorio de observación conductual, donde yo era la rata experimental siendo estudiada sin conocimiento o consentimiento. Tu madre pasó semanas enteras estudiando meticulosamente tus relaciones anteriores, como si fuera una investigadora académica obsesionada con un proyecto de doctorado sobre manipulación emocional, analizando con precisión científica lo que había salido mal con cada novio que tuviste desde la adolescencia, catalogando cada pelea mezquina, cada decepción romántica que te dejó llorando sola en la habitación, cada momento de frustración romántica que compartiste con ella durante conversaciones familiares aparentemente inocentes que ella secretamente usaba como sesiones meticulosas de recolección de datos conductuales. Y creó a Gabriel como la versión absolutamente perfecta de todo lo que siempre buscaste desesperadamente en un hombre, pero nunca conseguiste encontrar en la realidad concreta e imperfecta de las relaciones humanas genuinas, donde personas reales tienen defectos, inseguridades y limitaciones que impiden la perfección fantasiosa que solo existe en sueños románticos, alimentados por décadas de literatura y cine que nos enseñan expectativas irreales sobre el amor verdadero.
Continuaba la confesión devastadora que destruía sistemáticamente cada recuerdo bueno y precioso que yo tenía de los últimos 6 meses, transformando cada momento de alegría sincera en evidencia de mi propia ingenuidad patética y de mi incapacidad fundamental de distinguir entre afecto genuino y manipulación sofisticada. El apartamento a mi alrededor, que momentos antes era mi santuario personal lleno de objetos y recuerdos que me traían confort y seguridad emocional, ahora parecía un museo macabro de mi propia estupidez, donde cada libro cuidadosamente organizado en las estanterías se convertía en un testimonio silencioso de mi educación, que aparentemente no me sirvió para detectar mentiras elaboradas. Cada cuadro en la pared se transformaba en una ventana hacia un mundo donde yo era observada constantemente sin saberlo. Cada foto sonriente de mi mesa de trabajo gritaba sobre mi incapacidad de percibir que estaba siendo fácilmente manipulada por alguien que debería protegerme incondicionalmente de cualquier forma de mal o sufrimiento psicológico. Gabriel no le gustaba el fútbol, porque yo siempre había reclamado amargamente durante años que mis exnovios eran obsesivamente adictos a deportes, que consideraban más importantes que nuestra vida romántica, y nuestra necesidad de construir intimidad emocional a través de conversaciones profundas y actividades compartidas que fortalecieran nuestra conexión como pareja. Él adoraba fervorosamente la literatura clásica, porque yo siempre mencionaba nostálgicamente durante nuestros paseos dominicales cómo sería romántico e intelectualmente estimulante salir con alguien que compartiera mi pasión por los libros y pudiera discutir conmigo los matices emocionales de grandes obras literarias durante tardes lluviosas, acogedoras en cafés pequeños e íntimos, creando memorias intelectuales que durarían décadas. Él demostraba paciencia infinita y casi sobrenatural para conversaciones largas y profundas, porque yo siempre me quejaba repetidamente de hombres que no sabían comunicarse adecuadamente sobre sentimientos complejos o que se aburrían visiblemente cuando yo intentaba compartir mis pensamientos más íntimos y elaborados sobre la vida, relaciones y sueños futuros que involucraban construir algo duradero y significativo junto a alguien especial. Cada característica aparentemente auténtica de su personalidad había sido cuidadosa y metódicamente construida como un rompecabezas complejo de 1000 piezas, basado en mis frustraciones románticas anteriores y en mis deseos expresados y no expresados sobre relaciones ideales que yo había ingenuamente compartido con la persona que se convertiría en mi torturadora psicológica más refinada y cruel, usando información íntima contra mí de una forma que violaba todas las expectativas básicas sobre amor familiar y protección maternal. Ella incluso investigó extensivamente sobre arquitectura en sitios especializados, foros técnicos frecuentados por profesionales del área y cursos online gratuitos ofrecidos por universidades prestigiosas para poder mantener conversaciones convincentes y técnicamente precisas sobre la profesión ficticia de él, demostrando conocimiento específico sobre estilos arquitectónicos, materiales de construcción y desafíos profesionales que solo alguien realmente del área sabría, y creó historias elaboradas y emocionalmente conmovedoras sobre la infancia traumática y familia disfuncional de él, basadas estratégicamente en cosas que ella sabía que me tocaban emocionalmente y me hacían sentir compasión protectora por personas heridas, que necesitaban amor y comprensión para curarse de traumas del pasado. Revelaba uno de los mensajes siguientes que llegaron como golpes subsecuentes, en una secuencia implacable de revelaciones devastadoras, que me hacían cuestionar mi capacidad básica de percibir la realidad a mi alrededor. Cada palabra era un descubrimiento adicional sobre la profundidad abismal de la manipulación, que había sido orquestada contra mí con precisión quirúrgica, demostrando un nivel de planificación meticulosa y dedicación enfermiza a la mentira que trascendía cualquier cosa que yo pudiera considerar humanamente posible o psicológicamente normal dentro del espectro de comportamientos maternales conocidos por la psicología moderna. Sentí náuseas reales y violentas subiendo inexorablemente por mi garganta contraída, al percibir que cada momento íntimo que yo creía haber sido genuino y espontáneo, cada secreto personal que había compartido con Gabriel, pensando estar construyendo cimientos sólidos para una relación duradera basada en confianza mutua y vulnerabilidad compartida, cada vulnerabilidad emocional que había mostrado creyendo estar siendo vista y amada, por quien realmente era sin máscaras o pretensiones, había sido cuidadosamente absorbido y catalogado por mi propia madre para uso futuro en su manipulación cruel y elaborada, que me mantenía prisionera emocional sin que yo lo supiera. El apartamento a mi alrededor parecía estar encogiéndose físicamente a una velocidad perceptible,
Las paredes familiares pintadas en colores que yo había elegido para crear un ambiente de paz acercándose lentamente como si quisieran aplastarme junto con los escombros de mi realidad despedazada y de mi capacidad aparentemente permanentemente dañada de confiar en cualquier relación humana futura, ya sea romántica, familiar o platónica. Cada mueble que yo había seleccionado con cariño a lo largo de los años, cada objeto decorativo que había comprado en momentos felices de decoración de mi espacio personal, cada planta que yo cuidaba cariñosamente como si fueran hijos verdes que dependían de mi amor para sobrevivir. Todo eso parecía estar observándome con ojos invisibles que juzgaban mi ingenuidad patética y mi incapacidad fundamental de percibir que estaba siendo manipulada sistemáticamente por la persona que supuestamente me amaba más que cualquier cosa en el mundo y que debería ser mi mayor protectora contra las crueldades de la vida. ¿Cómo voy a conseguir confiar en cualquier persona nuevamente después de descubrir que ni siquiera mi propia madre es capaz de honestidad básica y respeto por mis sentimientos más profundos y vulnerables? Susurré a mi reflejo distorsionado en la pantalla negra del celular que había dejado temporalmente de recibir los mensajes devastadores, mi voz saliendo más débil y quebrada de lo que jamás había escuchado salir de mi propia garganta, como si mis cuerdas vocales hubieran sido dañadas por el impacto emocional que acababa de sufrir. Durante las 2 horas que siguieron a aquella revelación devastadora que cambió para siempre mi percepción sobre familia, amor y confianza humana, permanecí sentada en el suelo frío de la cocina, apoyada en el armario debajo del fregadero donde guardaba productos de limpieza que ahora parecían inadecuados para limpiar la suciedad emocional que había invadido mi vida, releyendo obsesivamente todas las conversaciones que había tenido con Gabriel durante los últimos 6 meses, buscando desesperadamente señales que debería haber percibido, pistas sutiles que podrían haberme alertado sobre la farsa elaborada que estaba siendo representada en el teatro cruel de mi vida emocional, sin que yo supiera que era simultáneamente actriz y público de una obra donde todos los demás personajes eran falsos. Era como ser una detective investigando mi propio corazón roto, buscando evidencias de un crimen emocional que había sido cometido contra mi capacidad de amar y confiar en otras personas, analizando cada mensaje cariñoso, cada palabra dulce, cada promesa de futuro como si fueran pistas dejadas por un criminal que había robado 6 meses de mi vida emocional. Cada mensaje cariñoso que él había enviado ahora sonaba falso y calculado en una relectura terrible. Cada palabra dulce transformándose en una mentira que quemaba como ácido sulfúrico en mi garganta reseca por la ansiedad. Cada promesa de encuentros futuros revelándose como estratagemas deliberados para mantener mi esperanza encendida, sin nunca permitir que la realidad expusiera la farsa. Las fotos que él había compartido conmigo, siempre muy pocas y con calidad extrañamente profesional para selfies casuales, de alguien que alegaba no gustarle fotografiarse, ahora tenían perfecto sentido como imágenes robadas de algún modelo desconocido que nunca supo que estaba siendo usado para romper el corazón de una mujer inocente en Sao Paulo que soñaba con amor verdadero. ¿Cómo pude ser tan ingenua y ciega para señales que ahora parecen obvias? ¿Cómo no percibí que algo estaba fundamentalmente mal cuando él siempre tenía excusas convenientes y elaboradas para no encontrarnos personalmente? Me torturaba mentalmente, recordando todas las veces que habíamos marcado encuentros que eran cancelados en el último minuto por emergencias de trabajo sospechosamente oportunas, problemas familiares súbitos que surgían siempre en las vísperas de nuestros planes, viajes de negocios inesperados que aparecían exactamente cuando íbamos finalmente a vernos cara a cara. Solange siempre supo mi agenda detallada porque yo compartía mis planes con ella como cualquier hija hace con una madre aparentemente interesada en su vida. Siempre sabía cuándo estaba libre para encuentros románticos. Y podía fácilmente crear conflictos narrativos para Gabriel que impedirían cualquier posibilidad de un encuentro real que expondría inmediatamente la farsa y destruiría meses de trabajo psicológico meticuloso. Mi madre había jugado conmigo como si fuera una muñeca en una casa de juguete elaborada, manipulando cada aspecto de mi vida emocional con una crueldad refinada que yo no sabía que existía en el corazón humano, especialmente en el corazón de alguien que supuestamente me amaba incondicionalmente desde el momento en que nací y que debería ser mi base de seguridad emocional en el mundo. La traición no era apenas romántica, era familiar, maternal, existencial en una profundidad que amenazaba mi capacidad básica de confiar en la realidad percibida a través de mis sentidos y de mi intuición emocional, que había fallado espectacularmente en detectar la manipulación más elaborada de mi vida adulta. La decisión de confrontar a Solange directamente surgió de la rabia que quemaba en mi pecho como lava volcánica presionando contra las paredes de un volcán a punto de explotar. Una furia maternal invertida que me dio fuerza sobrenatural para levantarme del suelo,
donde había permanecido por horas procesando la destrucción de mi realidad, y conducir hasta su casa a una velocidad que probablemente violaba varias leyes de tránsito, pero que reflejaba perfectamente el caos interno que dominaba cada pensamiento racional y cada emoción descontrolada que pasaba por mi sistema nervioso como electricidad en cortocircuito. Durante los 25 minutos de tránsito por el centro de la ciudad, navegando por las calles familiares que ahora parecían pertenecer a un universo paralelo donde las reglas básicas de la decencia humana no se aplicaban, ensayé mentalmente 1000 formas diferentes de abordar la situación, oscilando violentamente entre gritar como una loca poseída por la furia justa y tratar de mantener alguna dignidad durante la confrontación más importante de mi vida adulta, el momento en que finalmente enfrentaría a la persona que me había criado y luego me había traicionado de la forma más elaborada y cruel posible. Las calles familiares de la infancia parecían extrañas y distorsionadas, como si estuviera viendo todo a través de un filtro que cambiaba colores y formas, transformando recuerdos confortables de caminatas dominicales y juegos inocentes en paisajes alienígenas que no ofrecían ningún consuelo o reconocimiento emocional. La panadería donde Solange me llevaba para comprar pan dulce los domingos ahora parecía un escenario de película noir. El parque donde aprendí a andar en bicicleta bajo sus gritos de aliento ahora se erguía como un cementerio de recuerdos que habían sido contaminados por el descubrimiento de su capacidad de manipulación psicológica sofisticada. La casa donde había crecido, una casa de 2 pisos azul claro con jardín bien cuidado, que siempre me traía paz instantánea en los momentos difíciles de la adolescencia y juventud, ahora parecía la residencia de una extraña peligrosa que había invadido mi vida usando trucos psicológicos sofisticados que ni sabía que existían en el arsenal de comportamientos humanos posibles. Estacioné el coche en la acera de forma torcida y descuidada, saliendo del vehículo con una determinación feroz que me sorprendió, considerando que mi vida entera acababa de derrumbarse completamente en una mañana ordinaria de martes que había comenzado con café y expectativas normales de productividad profesional. Mis pies tocaron el suelo de adoquines irregulares de la calle donde había jugado a la rayuela durante la infancia, pero ahora cada piedra parecía estar juzgando mi ingenuidad y mi incapacidad de percibir que estaba siendo observada y estudiada como una rata de laboratorio durante décadas de mi vida familiar aparentemente normal. Solange me va a explicar cada detalle de esta farsa enfermiza, cada momento de planificación, cada decisión cruel que la llevó a destruir mi capacidad de confiar en el amor, o voy a llamar a la policía y demandarla por cualquier crimen que se aplique a este tipo de manipulación psicológica, que debe tener nombre técnico en los códigos penales modernos. Murmuré entre dientes apretados mientras caminaba por el jardín que ella cuidaba con tanto orgullo, pisando a propósito las flores que siempre fueron su pasión maternal transferida a seres que no podían cuestionar sus métodos de cuidado, en un acto pequeño de rebelión que me dio una satisfacción sombría y mezquina que contrastaba con el dolor abrumador que dominaba mi pecho. El sonido del timbre resonando dentro de la casa trajo de vuelta miles de recuerdos de la infancia, tardes de verano corriendo por los pasillos, mañanas de domingo durmiendo hasta tarde en habitaciones que olían a lavanda, noches de Navidad decorando árboles mientras ella cantaba canciones navideñas con voz dulce que ahora se revelaba capaz de mentiras elaboradas. Pero todos estos recuerdos ahora estaban contaminados por la desconfianza sobre cuántas otras mentiras Solange había contado a lo largo de los años, cuántos aspectos de mi personalidad había manipulado sutilmente, cuántas decisiones importantes de mi vida habían sido influenciadas por sugerencias aparentemente casuales, que en realidad formaban parte de un plan mayor de control maternal obsesivo. Solange abrió la puerta vistiendo su bata de seda azul favorita, que yo le había regalado en el último día de las madres y pantuflas con pompones color rosa, que hacían ruiditos suaves cuando ella caminaba por la casa, exhibiendo la misma sonrisa maternal cálida que siempre me había recibido desde que yo era una niña pequeña, corriendo a sus brazos después de días difíciles en la escuela, como si no acabara de destruir completamente mi capacidad de confiar en las relaciones humanas, a través de una manipulación que tardó 6 meses meticulosos en ser ejecutada con perfección psicológica. Su cabello grisáceo estaba recogido en un moño desarreglado que dejaba algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro que yo siempre había considerado bonito y confiable. Sus ojos azules brillaban con una alegría aparente que me hizo sentir náuseas violentas porque reconocí en ellos la misma expresión que ella hacía cuando lograba convencerme de algo por mi propio bien. Y su voz tenía el mismo tono dulce y acogedor de siempre cuando dijo con naturalidad aterradora: «Hija querida, qué sorpresa tan buena a mitad de semana. Entra rápido.
Acabo de hacer café fresquito como te gusta, con esa canela especial que adoras desde pequeña. Era exactamente así como actuaría una sociópata experimentada, manteniendo la fachada de normalidad maternal, aún sabiendo que su víctima había descubierto la verdad sobre sus crímenes psicológicos, usando el mismo tono de voz cariñoso que siempre funcionó para desarmar mi resistencia cuando era niña y cuestionaba sus decisiones autoritarias. Entré en la casa sin responder al saludo caluroso, mis pies moviéndose automáticamente por los pasillos familiares mientras mi mente procesaba la surrealidad de la situación, caminando directamente hacia la sala de estar donde había pasado tantas tardes de infancia jugando con muñecas y conversando sobre sueños futuros, pero que ahora parecía el escenario de una película de terror psicológico, donde la villana era la persona que debería protegerme de cualquier mal y que conocía cada una de mis vulnerabilidades, porque las había observado crecer y desarrollarse a lo largo de décadas de convivencia familiar aparentemente amorosa. «Solange», dije usando su nombre propio en vez de «madre», mi voz saliendo más fría y controlada de lo que esperaba, como si una parte de mi personalidad se hubiera desconectado emocionalmente para protegerme del impacto total de la confrontación que estaba a punto de suceder. Necesitamos hablar urgentemente sobre Gabriel Martínez y sobre todo el teatro psicológico que orquestaste contra mí durante los últimos 6 meses de mi vida. El cambio en su expresión fue instantáneo y revelador como un libro abierto. La sonrisa maternal desapareció como si hubiera sido borrada por una goma mágica. Sus ojos azules se agrandaron en una mezcla de sorpresa genuina y pánico mal disimulado que intentó controlar pero que se filtró a través de las microexpresiones que no conseguía camuflar completamente. Y sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras intentaba mantener la compostura ante la confrontación que claramente no esperaba que ocurriera tan pronto o de forma tan directa y acusatoria. Por algunos segundos que parecieron una eternidad suspendida en el tiempo, nos quedamos mirándonos en silencio tenso que resonaba por la sala familiar. Dos mujeres que compartían ADN y décadas de historia familiar, pero que en aquel momento eran completas extrañas, separadas por un abismo de traición que tal vez nunca podría ser atravesado nuevamente, mirándonos a través de una distancia emocional que se había vuelto mayor que continentes enteros. El reloj antiguo en la pared continuaba haciendo su tic-tac hipnótico, marcando los segundos de una confrontación que definiría para siempre la naturaleza de nuestra relación familiar, mientras el aire acondicionado susurraba suavemente al fondo, creando una banda sonora irónicamente pacífica para lo que prometía ser la conversación más devastadora de nuestras vidas. «No sé de qué estás hablando, hija querida. ¿Quién es ese Gabriel Martínez que mencionaste?», intentó Solange, pero su voz temblorosa y la forma como evitaba mi mirada directa revelaban completamente que ella sabía exactamente de qué estaba hablando, usando el mismo tono de inocencia forzada que usaba cuando yo era adolescente, y ella intentaba negar haber husmeado en mis cosas. O cuando mentía sobre haber olvidado recogerme en la escuela para poder ir a encontrarse con algún novio que mantenía en secreto. Era una actuación familiar que conocía desde niña, pero que ahora adquiría dimensiones siniestras considerando la magnitud de la mentira que había orquestado. «No me trates como idiota, Solange. Sé exactamente lo que hiciste durante estos 6 meses. Sé que creaste un perfil falso. Sé que pasaste medio año fingiendo ser un hombre para engañarme. Y quiero saber exactamente por qué me hiciste esto. ¿Qué tipo de enfermedad mental te llevó a jugar con mis sentimientos de esta forma absolutamente cruel y calculada?», exploté finalmente, mi voz resonando por las paredes de la sala familiar, que ahora parecía un tribunal donde yo era simultáneamente fiscal, jueza y víctima de un crimen que ni sabía que podía existir dentro de dinámicas familiares. Solange se dejó caer pesadamente en el sillón floral, que siempre fue su lugar favorito para ver telenovelas y juzgar la vida amorosa de los personajes con comentarios sarcásticos, sus manos cubriendo el rostro en una demostración teatral de desesperación, que podía ser genuina, o apenas una capa más de la manipulación que había perfeccionado a lo largo de décadas, de control sutil sobre mi vida emocional. «Marina, hija mía, necesitas entender que hice esto por amor verdadero y preocupación maternal genuina. Estabas tan triste, tan desesperada por encontrar a alguien que te valorara adecuadamente, y yo no soportaba ver a mi única hija sufriendo repetidamente por causa de hombres que no te merecen o que no consiguen reconocer a la mujer especial que eres», dijo ella a través de los dedos que cubrían parcialmente su rostro, como si estuviera confesando un pecado venial en vez de admitir haber cometido uno de los actos más crueles que una madre podría infligir a una hija que confiaba en ella completamente. La palabra amor, saliendo de su boca en aquel contexto,
Sonó como una blasfemia que me hizo sentir una rabia tan intensa que mis manos se cerraron involuntariamente en puños apretados, las uñas clavándose en las palmas en un dolor físico que era preferible al dolor emocional que dominaba mi pecho, como un tumor maligno creciendo exponencialmente. El amor verdadero no involucra mentira elaborada, manipulación psicológica sofisticada y romper deliberadamente el corazón de la persona amada a través de una farsa que duró medio año de mi vida adulta. Grité, sintiendo lágrimas calientes de rabia pura corriendo por mi rostro sin permiso, cada gota siendo una manifestación física de la indignación que me consumía como fuego interno. Durante la hora siguiente, que pasó como un siglo de revelaciones cada vez más perturbadoras, Solange reveló detalles que me hicieron percibir que lo que había descubierto era apenas la punta de un iceberg de manipulación que había sido construido a lo largo de años, no meses. Ella había planeado y ejecutado la farsa Gabriel Martínez con una meticulosidad que demostraba meses de preparación cuidadosa y estudio obsesivo de mis hábitos y preferencias románticas, que ella había catalogado como una científica comportamental obsesionada con un proyecto que consumía todos sus pensamientos y energía libre. Ella había creado no solo el perfil inicial en las aplicaciones de citas que yo frecuentaba, sino todo un universo ficticio completo con historial profesional detallado, investigado en sitios especializados en arquitectura, familia inventada con nombres, edades y personalidades específicas que ella podía citar cuando fuera necesario, gustos musicales y cinematográficos calculados matemáticamente para atraerme basados en años de observación de mis patrones de entretenimiento, e incluso un pasado romántico traumático cuidadosamente construido que explicaba por qué él era tan cauteloso con las relaciones, y que fue proyectado específicamente para crear empatía y conexión emocional profunda conmigo. Pasé semanas observando meticulosamente qué tipo de hombre siempre buscabas en tus andanzas románticas, qué características físicas hacían que te interesaras por alguien instantáneamente, qué personalidades conseguían mantener tu atención por más de algunas semanas, qué cosas siempre reclamabas de tus novios anteriores durante nuestras conversaciones telefónicas semanales, confesó ella con una naturalidad aterradora, como si estuviera describiendo un proyecto de decoración elaborado, y no un esquema de manipulación psicológica que violaba todas las leyes básicas de respeto y consentimiento familiar. Sus palabras salían con una fluidez que demostraba que ella había pensado sobre este plan durante mucho tiempo, posiblemente años, esperando el momento correcto para implementarlo cuando yo estuviera suficientemente vulnerable y desesperada por compañía romántica. Solange había incluso contratado a un amigo con voz grave y seductora para grabar mensajes de audio, cuando ella no conseguía disfrazar suficientemente su propia voz durante las llamadas más largas, pagando $200 por mes para que este hombre creara contenido romántico personalizado, basado en guiones detallados que ella escribía como una guionista profesional, creando diálogos para personajes ficticios. Ustedes conversaban durante horas interminables. ¿Cómo conseguías mantener una personalidad completamente diferente por tanto tiempo sin contradecirte o romper el personaje? Pregunté, genuinamente curiosa sobre la logística de la mentira que había consumido una parte significativa de su vida durante 6 meses, transformándola en una actriz de tiempo completo interpretando un papel que exigía consistencia emocional y técnica impresionantes. Yo creaba recordatorios detallados en mi celular sobre cosas que Gabriel había supuestamente vivido o sentido. Mantenía un diario físico detallado de su personalidad con características, gustos, aversiones y reacciones emocionales para no contradecirme durante conversaciones largas, e incluso estudiaba sobre arquitectura en cursos online gratuitos ofrecidos por universidades prestigiosas para poder sostener conversaciones convincentes y técnicamente precisas sobre su trabajo, que te impresionaban con conocimiento específico del área, respondió ella con un orgullo enfermizo en la voz, demostrando un nivel de dedicación a la mentira que era simultáneamente impresionante y aterrador como una obra de arte creada por un psicópata talentoso. El momento más impactante y perturbador de la confesión llegó cuando Solange admitió, mirando al suelo con lo que parecía ser vergüenza genuina por primera vez desde que yo había llegado, que había comenzado a sentirse genuinamente conectada emocionalmente con la versión de sí misma que interpretaba Gabriel, llegando al punto psicológicamente enfermizo de desarrollar sentimientos confusos e inapropiados hacia su propia hija a través de la persona masculina que había creado meticulosamente. Algunas veces, especialmente durante las noches cuando estaba escribiendo los mensajes románticos más íntimos de él, sentía como si realmente estuviera enamorada de ti de una forma que trascendía el amor maternal normal.
pero no como madre protectora, como mujer deseando a otra mujer románticamente, confesó ella. Sus palabras saliendo en susurros avergonzados que me hicieron sentir una náusea tan intensa que necesité correr al baño familiar, donde había aprendido a cepillarme los dientes y bañarme cuando era niña. Vomité violentamente el desayuno y todo lo que había en mi estómago, agarrándome a la porcelana fría del inodoro, mientras mi mente intentaba procesar la complejidad psicológica, absolutamente enfermiza de la situación que me había envuelto sin mi conocimiento o consentimiento durante medio año de mi vida adulta. Mi propia madre había desarrollado una atracción romántica hacia su propia hija a través de una persona ficticia masculina. Era un nivel de trastorno psicológico que no estaba segura de que pudiera ser tratado o curado por cualquier terapia conocida por la psicología moderna o psiquiatría tradicional. El baño familiar, con sus paredes azul claro y espejo donde me había visto crecer desde la infancia hasta la adolescencia, ahora parecía un escenario de película de terror, donde descubrimientos horribles ocurrían en lugares aparentemente seguros y familiares. Cuando volví a la sala con piernas temblorosas y rostro pálido, Solange estaba llorando silenciosamente, sus lágrimas pareciendo genuinas por primera vez desde que yo había llegado a la casa para confrontarla sobre sus crímenes emocionales. Marina, hija mía, sé que hice algo imperdonable que va más allá de cualquier error maternal normal. Perdí completamente el control de la situación y no sabía más cómo parar sin lastimarte aún más de lo que ya estaba haciendo secretamente, dijo ella con una voz quebrada que casi me hizo sentir lástima. Hasta que recordé que había pasado 6 meses enteros mintiéndome todos los días con una dedicación que rayaba en la obsesión patológica. No paraste porque no querías parar. Estabas divirtiéndote sádicamente con el poder absoluto de controlar mis sentimientos, de ser la persona perfecta para mí, a través de una mentira elaborada que me mantenía emocionalmente dependiente de alguien que no existía. Acusé con una claridad mental que contrastaba con el caos emocional que dominaba mi corazón, percibiendo que parte de su satisfacción venía exactamente del control total que ejercía sobre mi vida emocional a través de la manipulación más sofisticada que yo podría imaginar. La conversación se prolongó por 2 horas más dolorosas y reveladoras, durante las cuales descubrí que Solange había planeado continuar la farsa indefinidamente, tal vez por años o décadas, posiblemente creando algún tipo de tragedia ficticia gradual que explicara por qué Gabriel tendría que alejarse lentamente de mi vida, permitiéndole mantener el control sobre mis relaciones futuras, a través de la memoria idealizada del hombre perfecto que ningún ser humano real podría superar. Estabas planeando mantenerme emocionalmente atada a un fantasma por el resto de mi vida para asegurar que nunca encontrara a alguien de verdad que pudiera darme amor genuino y alejarme de tu influencia maternal obsesiva. Me di cuenta con horror creciente que me hizo sentir claustrofobia en la sala donde había pasado tantos momentos felices de la infancia, entendiendo que su plan era mucho más siniestro y a largo plazo que una simple mentira temporal. Solange confirmó mis sospechas más terribles con un asentimiento avergonzado, admitiendo que no soportaba la idea de verme con un hombre real que pudiera alejarme emocionalmente de ella, o que pudiera no tratarme de la forma que ella creía que yo merecía, según sus estándares irreales, sobre relaciones perfectas. Era un celo maternal distorsionado que se había transformado en una obsesión de control total sobre mi vida íntima, usando métodos que rayaban en lo criminal en su sofisticación psicológica y crueldad emocional calculada. Necesitas ayuda psicológica profesional urgente, Solange. Lo que has hecho no es solo moralmente incorrecto, es enfermizo a un nivel que asusta a cualquier persona con nociones básicas de salud mental, dije finalmente, dándome cuenta de que estaba tratando con alguien que tenía problemas mentales mucho más profundos y complejos de lo que había percibido durante todos los años en que vivimos juntas, como madre e hija aparentemente normales. La mujer sentada en el sillón floral frente a mí no era la madre amorosa que pensaba conocer íntimamente, sino una extraña con serios trastornos de personalidad que había usado nuestra relación familiar como laboratorio para satisfacer necesidades psicológicas enfermizas que yo ni sabía que existían en el espectro de comportamientos humanos posibles. Me voy ahora, y no quiero ningún tipo de contacto contigo hasta que busques tratamiento serio y compruebes a través de años de terapia que has cambiado completamente tu forma de relacionarte con otras personas, anuncié, levantándome de la silla con una dignidad que no sabía que aún poseía después de todo lo que había descubierto en aquel día terrible que cambió para siempre mi percepción sobre familia y amor maternal. Salir de la casa de Solange fue como escapar de una prisión psicológica donde había sido mantenida cautiva emocionalmente sin saberlo durante años.
respirando aire fresco por primera vez en una eternidad mientras caminaba por el jardín, que ahora me parecía pertenecer a otra persona, en otro universo, donde las leyes básicas de la decencia familiar no habían sido violadas de forma tan elaborada y cruel. Durante el trayecto de vuelta a mi apartamento, con las manos aún temblando en el volante y el corazón latiendo a una velocidad que parecía perjudicial para la salud, llamé a Amanda, mi mejor amiga desde la universidad, que era psicóloga, y ciertamente tendría perspectivas profesionales sobre la situación bizarra que acababa de descubrir y confrontar. Amanda, no vas a creer lo que acaba de pasarme hoy. Mi madre creó un novio falso y pasó 6 meses engañándome a través de manipulación psicológica que parece salida de una película de terror. Dije tan pronto como contestó, mi voz aún temblando con el shock reciente y la incredulidad sobre mi propia vida habiéndose convertido en un escenario imposible de creer. Amanda se quedó en silencio por unos segundos que parecieron horas, probablemente procesando la extrañeza de la situación y calibrando su respuesta profesional, antes de responder con su voz que mezclaba preocupación personal con conocimiento técnico. Marina, esto es extremadamente serio y preocupante. Lo que tu madre hizo tiene características claras de abuso psicológico y manipulación emocional en niveles que pueden causar traumas duraderos y afectar tu capacidad de formar relaciones saludables en el futuro. Durante los 40 minutos siguientes, mientras conducía por las calles cada vez más familiares que me llevaban de vuelta a casa, y hasta algún tipo de normalidad después del día más bizarro de mi vida, Amanda me ayudó a entender las implicaciones psicológicas de lo que había sucedido, explicando con claridad profesional cómo manipulación de esa magnitud y sofisticación podía afectar permanentemente mi capacidad futura de formar relaciones saludables y confiar en otras personas sin sospechar constantemente de motivos ocultos. Necesitas buscar terapia inmediatamente, Marina. Este tipo de traición familiar puede crear problemas profundos de confianza e intimidad que van mucho más allá de la relación con tu madre y pueden contaminar todas tus relaciones futuras si no son tratados adecuadamente. Me aconsejó con la seriedad de alguien que entendía la gravedad psicológica de la situación, y yo sabía que tenía razón porque ya podía sentir mi mente cuestionando la autenticidad de cada persona que conocía. La herida que Solange había abierto en mi capacidad de amar y ser amada era mucho más profunda que cualquier ruptura de relación normal, porque involucraba la destrucción sistemática de la confianza en la persona que debería ser mi base de seguridad emocional en la vida, el ancla maternal que debería protegerme de manipuladores, no ser la mayor manipuladora de todas. Dr. Pereira, el psicólogo que Amanda me recomendó con entusiasmo basado en años de experiencia profesional, trabajando con casos complejos de trauma familiar, era un hombre moreno de 48 años, con una presencia tranquila, que irradiaba competencia profesional, y ojos castaños que transmitían experiencia acumulada a través de décadas lidiando con las complejidades más oscuras de la psique humana y los traumas más profundos que las familias pueden infligirse unas a otras. Durante nuestra primera sesión, programada para el día siguiente, porque Amanda llamó personalmente explicando la urgencia de la situación y la necesidad de intervención psicológica inmediata, él escuchó mi historia con una expresión facial que mezclaba preocupación profesional, genuina con sorpresa visible por la creatividad cruel de la manipulación que yo había sufrido a manos de quien debería protegerme. En 25 años de carrera tratando con los casos más complejos de abuso familiar y manipulación psicológica, nunca he visto un caso exactamente como el suyo, Marina. El nivel meticuloso de planificación y la dedicación obsesiva que su madre invirtió en esta farsa elaborada indica un trastorno de personalidad muy específico y preocupante que necesita ser tratado por especialistas en comportamientos antisociales y trastornos de control, dijo él después de escuchar pacientemente cada detalle de la confesión de Solange sin interrumpirme o demostrar juicio, tomando notas detalladas en un cuaderno que parecía contener los secretos más oscuros de la naturaleza humana. Dr. Pereira explicó con claridad técnica que el comportamiento de ella tenía características claras de trastorno de personalidad límite, mezclado con tendencias controladoras obsesivas y posibles rasgos narcisistas, creando una combinación psicológica peligrosa, que podía manifestarse en otras formas elaboradas de manipulación, si no fuera tratada adecuadamente por profesionales especializados en trastornos complejos de personalidad. Lo más preocupante y clínicamente significativo es que ella desarrolló sentimientos románticos por usted a través de la persona ficticia masculina. Esto sugiere problemas serios de identidad y límites que van mucho más allá de celos maternales normales y entran en territorio de trastornos disociativos, analizó él,
confirmando mis peores temores sobre la profundidad de los problemas psicológicos de Solange y la posibilidad de que otros comportamientos similares hubieran pasado desapercibidos a lo largo de los años. Durante las sesiones semanales que siguieron, trabajamos juntos metódicamente para reconstruir mi capacidad de confiar en relaciones genuinas, identificando patrones específicos de comportamiento que yo debería observar para evitar manipuladores en el futuro, desarrollando estrategias prácticas para lidiar con el trauma específico de haber sido engañada por la persona que debería protegerme de cualquier mal, y creando herramientas psicológicas para distinguir entre afecto genuino y manipulación calculada. Lo más importante ahora es que usted entienda profundamente que no todo afecto es manipulación disfrazada, ni toda persona cariñosa está mintiendo o tiene motivos ocultos, repetía Dr. Pereira con paciencia infinita, siempre que yo demostraba paranoia excesiva sobre las intenciones de otras personas, o cuando cuestionaba obsesivamente la autenticidad de cada gesto cariñoso que recibía. 3 meses después del descubrimiento de la farsa Gabriel Martínez, mi vida se había convertido en una montaña rusa emocional compleja de reconstrucción personal que oscilaba violentamente entre momentos de rabia intensa contra Solange que me hacían querer gritar hasta perder la voz y periodos de tristeza profunda y melancólica por la pérdida irreversible de la madre que yo pensaba haber tenido durante 35 años de relación familiar aparentemente normal. Amanda se convirtió en mi ancla de cordura durante ese periodo turbulento y confuso, visitándome regularmente con la dedicación de una hermana elegida y ayudándome a navegar por las complejidades emocionales de cortar contacto definitivamente con un familiar manipulador que conocía cada una de mis vulnerabilidades y sabía exactamente cómo herirme si quisiera. No puedes sentirte culpable por proteger tu salud mental, Marina. Lo que tu madre hizo no tiene justificación en ninguna circunstancia conocida por la psicología o por la ética básica de relaciones familiares. Ella me recordaba con firmeza maternal siempre que yo comenzaba a cuestionar si estaba siendo demasiado cruel al rechazar cualquier comunicación con Solange, o cuando sentía olas de culpa por abandonar a alguien que me había criado y supuestamente amado durante décadas. Durante ese periodo de aislamiento autoimpuesto y curación emocional, Solange intentó múltiples formas desesperadas de contacto, llamadas incesantes que llegaban en horarios calculados para encontrarme vulnerable y que yo no atendía, mensajes dramáticos en WhatsApp que alternaban entre pedidos de perdón y amenazas veladas que yo eliminaba sin leer para proteger mi paz mental, e incluso apariciones sorpresa en mi edificio, que me forzaron a pedir ayuda al portero para impedirle subir a mi apartamento e invadir mi espacio seguro. Cada intento de contacto de ella era como sal gruesa en una herida abierta, recordándome constantemente la traición profunda y haciendo más difícil el proceso de curación emocional que yo estaba intentando conducir con la ayuda especializada del Dr. Pereira y el apoyo incondicional de Amanda. Ella está demostrando patrones típicos de personas con trastornos de personalidad que no aceptan responsabilidad por sus actos destructivos. La insistencia obsesiva en mantener contacto a pesar de sus límites claros y repetidos es otra forma de control y manipulación, explicó mi psicólogo cuando relaté los intentos invasivos de comunicación que parecían diseñados para quebrarme psicológicamente. Fue durante una de esas sesiones terapéuticas reveladoras que tomé la decisión crucial de buscar ayuda legal para formalizar mi necesidad de espacio y protección contra el comportamiento obsesivo de Solange, que estaba impidiendo mi recuperación emocional. La delegada Santos era una mujer experimentada de 45 años, con cabellos grisáceos recogidos en un moño práctico que demostraba años de servicio público dedicado, que me recibió con seriedad profesional genuina cuando acudí a la comisaría para registrar una denuncia formal sobre el comportamiento de Solange y solicitar una medida protectora legal que le impidiera acercarse a mí física o digitalmente. Aunque el caso sea inusual en su sofisticación y creatividad cruel, lo que su madre hizo constituye delito de falsedad ideológica según el Código Penal, además de caracterizar persecución y acoso cuando ella insiste en mantener contacto contra su voluntad expresa, explicó la delegada después de escuchar mi historia completa y examinar meticulosamente las evidencias que yo había recolectado y organizado, capturas de pantalla de las conversaciones con Gabriel que mostraban el patrón de manipulación, registros de los intentos de contacto de Solange después de mi solicitud de distanciamiento, e informes psicológicos detallados del Dr. Pereira, atestiguando el trauma significativo que yo había sufrido. Durante la investigación oficial que siguió, conducida con profesionalismo que me sorprendió positivamente, descubrimos que Solange había usado identidades falsas en múltiples plataformas online,
No solo para crear a Gabriel, sino también para monitorear obsesivamente mi actividad en las redes sociales a través de perfiles ficticios que ella había añadido a mis listas de amigos sin que yo lo supiera, creando una red de vigilancia digital que duraba años. Roberto, el investigador digital asignado al caso, era un especialista de 41 años con gafas modernas y conocimiento técnico impresionante que rastreó metódicamente toda la actividad online de Solange, revelando un patrón perturbador de vigilancia obsesiva que duraba mucho más tiempo del que yo imaginaba, y que incluía monitoreo sistemático de mis relaciones anteriores a través de perfiles falsos que ella usaba para infiltrarse en los círculos sociales de mis exnovios y recopilar información detallada sobre nuestra vida íntima. Su madre tenía al menos 8 perfiles diferentes en varias redes sociales, todos creados específicamente para vigilarla sin su conocimiento o consentimiento a lo largo de varios años, reveló Roberto durante nuestra reunión formal en la comisaría, mostrando evidencias digitales impresas que me hicieron percibir que mi privacidad había sido violada de formas que yo ni imaginaba que fueran posibles o legales en el mundo moderno de Internet. Carlos, mi exnovio de hace 2 años con quien había terminado amigablemente, fue contactado durante la investigación y confirmó que había recibido solicitudes de amistad de mujeres desconocidas que hacían muchas preguntas aparentemente casuales sobre nuestra relación, siempre de forma amigable y curiosa que no levantaba sospechas. Ella sabía detalles íntimos sobre relaciones que yo nunca compartí con ella directamente. Ahora entiendo perfectamente cómo conseguía esa información privada para usar en la construcción del Gabriel perfecto, murmuré con asco creciente, sintiendo una nueva ola de violación al percibir la profundidad abismal de la invasión que había sufrido durante años sin darme cuenta. La investigación reveló que Solange había comenzado esa vigilancia obsesiva desde que cumplí 18 años y empecé a salir en serio, creando un archivo mental detallado sobre cada hombre que se acercaba a mí, sus personalidades específicas, defectos particulares y virtudes que yo valoraba, para eventualmente usar esta información en la creación meticulosa del hombre perfecto que sería Gabriel Martínez. Era un nivel de planificación y obsesión que rayaba en la psicopatía clínica, demostrando que el episodio Gabriel no había sido un impulso momentáneo de control maternal excesivo, sino la culminación calculada de décadas de comportamiento invasivo y manipulador que había pasado completamente desapercibido por mi ingenuidad filial. El juicio de Solange ocurrió 6 meses después del descubrimiento de la farsa, en una sala pequeña y austera del foro que parecía inadecuada para juzgar un crimen tan psicológicamente complejo y emocionalmente devastador, con sus paredes pintadas de beige institucional y muebles de madera oscura que daban al ambiente una sobriedad que contrastaba con la bizarría surreal del caso que estaba siendo juzgado. Ella llegó al tribunal acompañada de un abogado criminalista caro, que había sido contratado con dinero que ella probablemente debería haber gastado en terapia años atrás. Vistiendo un traje conservador azul marino que la hacía parecer una señora respetable y una expresión de víctima incomprendida que me hizo sentir náuseas violentas al reconocer una capa más elaborada de manipulación dirigida ahora al sistema judicial que decidiría su destino. Durante su testimonio, que duró casi 2 horas de actuación teatral que alternaba entre lágrimas calculadas e indignación fingida, Solange intentó minimizar sus actos como excesos de amor maternal genuino y preocupación legítima por la felicidad de su hija única, pero el fiscal se había preparado meticulosamente y presentó evidencias digitales irrefutables de la planificación sistemática y de la naturaleza deliberadamente criminal de sus acciones a lo largo de años de vigilancia obsesiva. La acusada no solo creó una identidad falsa elaborada para engañar emocionalmente a la víctima, sino que mantuvo una vigilancia obsesiva durante años, violando sistemáticamente la privacidad y autonomía de su propia hija a través de métodos que demuestran premeditación y conocimiento de la ilegalidad de sus actos, declaró el fiscal durante su argumentación final, que resonó por la sala silenciosa donde cada palabra pesaba como evidencia de una crueldad que trascendía límites familiares normales. El momento más difícil y emocionalmente devastador del juicio fue cuando fui llamada a declarar sobre el impacto psicológico que la farsa había causado en mi vida, obligándome a relatar públicamente detalles íntimos sobre cómo la traición había afectado profundamente mi capacidad de confiar en relaciones futuras y mi percepción fundamental sobre la naturaleza del amor familiar. Mirar directamente a Solange en el banquillo de los acusados mientras describía metódicamente mi dolor emocional fue simultáneamente liberador y devastador. Liberador porque finalmente estaba teniendo voz oficial sobre lo que había sufrido. Devastador porque confirmaba definitivamente que la mujer que me dio a luz era una extraña peligrosa,
de la cual necesitaba protegerme legalmente para preservar mi salud mental. Ella no solo robó 6 meses de mi vida con mentiras elaboradas, sino también mi capacidad de creer en el amor genuino y en la honestidad básica de las relaciones humanas. Declaré durante mi testimonio que fue grabado para los registros judiciales, sintiendo lágrimas calientes corriendo por mi rostro mientras el juez y los jurados absorbían silenciosamente la gravedad del crimen emocional que había sido cometido contra mí por alguien que debería ser mi mayor protectora. La sentencia final fue más severa de lo que esperaba, demostrando que el sistema judicial tomó en serio la complejidad psicológica del caso. 2 años de prisión en régimen semiabierto por falsedad ideológica, persecución y violación sistemática de privacidad, además de 5 años de prohibición total de cualquier tipo de contacto conmigo y obligatoriedad de tratamiento psiquiátrico continuado con profesionales especializados en trastornos de personalidad. La gravedad de los crímenes cometidos por la acusada no reside solo en la ilegalidad técnica de los actos, sino en la violación profunda y calculada de la confianza familiar y en la crueldad psicológica demostrada durante un periodo prolongado contra una víctima vulnerable, declaró el juez al anunciar la decisión que resonó por la sala como un martillo de justicia finalmente golpeando. Solange recibió la sentencia con una expresión de shock genuino que parecía real por primera vez en meses, como si realmente no entendiera que sus acciones tenían consecuencias legales serias en el mundo real más allá de las consecuencias emocionales que había causado, e intentó mirarme a los ojos una última vez antes de ser escoltada por los oficiales de justicia. Pero mantuve mi mirada fija en el suelo de mármol pulido, negándome a darle la satisfacción de un último momento de conexión visual que pudiera interpretar como perdón futuro o posibilidad de reconciliación familiar que jamás ocurriría. Salir del tribunal fue como respirar aire puro por primera vez en meses, sabiendo que finalmente había justicia legal formal para acompañar el proceso de curación emocional que aún estaba en marcha con el Dr. Pereira. Amanda me esperaba afuera con un abrazo cálido y lágrimas en los ojos que mezclaban alivio y tristeza, compartiendo mi sensación compleja de alivio mezclado con melancolía por la destrucción completa e irreversible de una relación familiar que alguna vez fue importante para mi formación como persona. 2 años después de la revelación de la farsa de Gabriel Martínez, mi vida se había transformado en una versión más fuerte y más sabia de lo que era antes de la traición, demostrando que es posible reconstruirse completamente después de traumas familiares devastadores cuando se tiene apoyo adecuado, determinación férrea para sanar y tiempo suficiente para procesar la complejidad emocional de lo sucedido. Fue durante un evento de lanzamiento de libros que Amanda me había convencido de frecuentar, en una librería pequeña y acogedora en el centro de la ciudad, que conocí a Eduardo, un profesor de literatura de 36 años, que se acercó a mí de forma completamente transparente y respetuosa, sin juegos psicológicos o intentos de impresionar a través de historias elaboradas que podrían ser fabricadas. Nuestra primera conversación duró 3 horas naturales que pasaron como minutos, durante las cuales él demostró genuino interés intelectual en mis pensamientos sobre los libros que estábamos discutiendo, sin hacer ningún intento calculado de impresionarme con historias personales elaboradas o personalidad artificial construida para agradarme. Hay algo refrescantemente honesto en la forma como él habla sobre sí mismo, incluso sobre sus defectos humanos e inseguridades normales, comenté con Dr. Pereira después de nuestro primer encuentro real, percibiendo que la autenticidad se había convertido en mi cualidad más valorada en cualquier persona, más importante que belleza, éxito o encanto superficial. Eduardo sabía sobre mi historia traumática con Solange desde el inicio de nuestra relación. Había aprendido a través de la terapia que esconder traumas pasados solo creaba fundaciones débiles para relaciones futuras. Y él reaccionó con compasión genuina y paciencia admirable cuando expliqué detalladamente por qué necesitaba más tiempo para confiar completamente en sus intenciones y sentimientos. Durante nuestros primeros meses juntos, él voluntariamente me mostraba su teléfono cuando me ponía ansiosa sobre mensajes que recibía. Me presentó a amigos y familiares sin hesitación o intentos de controlar narrativas. Y nunca demostró irritación cuando le hacía preguntas directas sobre sus intenciones o cuando investigaba aspectos de su vida que podrían ser verificados independientemente. Prefiero que me cuestiones abiertamente y te sientas segura a que finjas confianza que aún no tienes naturalmente. Me dijo una noche en que estaba particularmente ansiosa sobre la autenticidad de sus sentimientos, demostrando una madurez emocional que contrastaba dramáticamente con la manipulación sofisticada que había sufrido. Esa transparencia total y voluntad de ser vulnerable me ayudaron a distinguir claramente entre amor genuino y manipulación calculada.
enseñándome que las relaciones saludables prosperan con honestidad total y comunicación abierta, no con misterio o juegos psicológicos que mantienen a una persona emocionalmente dependiente. Eduardo nunca intentó ser perfecto o concordar artificialmente con todo lo que yo decía. Él tenía opiniones propias bien formadas, gustos diferentes a los míos en varias áreas culturales, y personalidad independiente que no se moldeaba artificialmente para agradarme, características que inicialmente me dejaron nerviosa, pero que gradualmente aprendí a valorar como señales inequívocas de autenticidad humana real. La decisión de casarme con Eduardo vino después de 2 años de noviazgo durante los cuales él, consistentemente, demostró ser exactamente quien decía ser, sin sorpresas desagradables o revelaciones de personalidades ocultas que pudieran hacer eco del trauma que había sufrido con Solange. Nuestra ceremonia fue pequeña e íntima, apenas con amigos cercanos que habían presenciado mi jornada de recuperación y los familiares de él que me acogieron como hija sin cuestionar mi decisión de no tener familia materna presente. Amanda fue mi madrina, Dr. Pereira fue nuestro invitado de honor, representando la importancia de la salud mental en la construcción de relaciones saludables. E incluso Roberto, el investigador digital, compareció para celebrar cómo mi vida se había reconstruido positivamente después de los traumas del pasado que habían sido superados a través de trabajo terapéutico dedicado y relaciones genuinas. 5 años después del episodio Gabriel Martínez, mi vida se había transformado en una versión más fuerte y más sabia de lo que era antes de la traición, demostrando definitivamente que es posible reconstruirse completamente después de traumas familiares devastadores cuando se tiene apoyo adecuado, determinación para sanar y tiempo suficiente para procesar la complejidad emocional de lo sucedido. Eduardo y yo tuvimos nuestra primera hija, Isabela, una niña sana y alegre que me enseñó dimensiones del amor maternal que eran completamente diferentes de la obsesión enfermiza que Solange había demostrado a través de su elaborada manipulación. El verdadero amor entre madre e hija significa querer que tu niña crezca independiente y capaz de formar sus propias relaciones saludables basadas en la libre elección. Le dije al Dr. Pereira durante una de nuestras ocasionales sesiones de mantenimiento psicológico que manteníamos para garantizar mi continua estabilidad emocional. Observar a Isabela crecer y desarrollar su propia personalidad única me hizo entender aún más profundamente cómo el comportamiento de Solange había sido antinatural y destructivo. Una madre psicológicamente sana celebra la creciente independencia de su hija. No intenta controlarla a través de manipulación psicológica sofisticada e invasión sistemática de la privacidad. Mi trabajo voluntario con víctimas de abuso familiar se expandió para incluir conferencias en universidades sobre señales de manipulación psicológica en relaciones familiares, ayudando a otros jóvenes adultos a identificar comportamientos tóxicos antes de que causen traumas duraderos que requieran años de terapia para superarse. Tu historia salvó mi relación con mi propia madre, me dijo una estudiante después de una de estas conferencias educativas, porque reconocí patrones similares de control obsesivo y busqué terapia familiar antes de que la situación escalara a niveles irreversibles. Saber que mi terrible experiencia se estaba transformando en protección para otras personas me dio un sentido de propósito que transformó completamente mi perspectiva sobre el trauma que había sufrido, convirtiendo una experiencia destructiva en fuerza para ayudar a otros en situaciones similares. Durante todo este periodo de reconstrucción y crecimiento personal, Solange permaneció completamente ausente de mi vida, según lo determinado por la justicia, y nunca sentí falta de su presencia o curiosidad sobre cómo se estaba recuperando en prisión y posteriormente en libertad condicional. Algunas personas son demasiado tóxicas para merecer segundas oportunidades, independientemente de los lazos biológicos que puedan existir. Explico siempre a personas que cuestionan mi decisión de cortar contacto permanentemente con mi madre biológica. El perdón, aprendí a través de la terapia intensiva, no requiere reconciliación. Puedo perdonar a Solange por mi propio bienestar psicológico sin necesitar permitirle volver a formar parte de mi vida o de la vida de mi hija. Isabela crecerá conociendo solo a la abuela paterna, una mujer amorosa y psicológicamente sana, que entiende los límites apropiados entre generaciones, demostrando a mi hija cómo funcionan realmente las relaciones familiares genuinamente saludables sin manipulación ni control obsesivo. Esta es mi victoria final contra Solange. Pienso siempre que veo a mi hija jugando libremente, sin miedo de que sus sentimientos estén siendo manipulados o controlados por adultos, que deberían protegerla incondicionalmente. Mi historia con Gabriel Martínez se convirtió en un capítulo cerrado, que me enseñó valiosas lecciones sobre confianza, autenticidad,
y la importancia de elegir cuidadosamente a las personas que permitimos en nuestras vidas íntimas. Esta es mi historia de cómo descubrí que mi propia madre era capaz de manipulación psicológica extrema, pero también de cómo transformé este devastador descubrimiento en un viaje de crecimiento personal y construcción de relaciones genuinamente saludables basadas en la honestidad mutua. Para cualquier persona que esté enfrentando manipulación familiar o cuestionando la autenticidad de relaciones en su vida, quiero que sepa que es posible recuperarse completamente y construir una vida basada en amor verdadero y honestidad mutua, cuando se tiene el coraje para enfrentar la verdad y buscar ayuda apropiada. Solange puede haber intentado enseñarme que amor significa control y manipulación, pero Isabela está aprendiendo que el amor verdadero significa libertad para crecer, equivocarse, aprender y formar relaciones independientes basadas en la elección personal y afinidad genuina. A veces, reflexiono mientras observo a mi hija dormir pacíficamente. Las peores traiciones nos enseñan las lecciones más valiosas sobre cómo amar de forma saludable y auténtica, transformando dolor en sabiduría y trauma en fuerza para proteger a las próximas generaciones. ¿Te gustó la historia de Marina y su viaje de descubrimiento, trauma y recuperación? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.